3 días antes de Navidad, estaba sentada en mi pequeño y frío departamento, envuelta en una manta, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de grupo de mi madre, Sara. Lo tomé esperando un recordatorio sobre qué platillo llevar a la cena de gala familiar. En cambio, el mensaje fue frío, directo y tajante. Hemos llegado a un acuerdo. Es mejor que no vengas a la gala este año. Nicolás se siente incómodo con tu actitud. Segundos después, apareció una notificación. Mi hermana Mara le había dado me gusta al mensaje. Me quedé mirando la pantalla, esperando que el dolor me golpeara, esperando que las lágrimas me ardieran en los ojos. Pero no llegaron. No lloré. No pregunté por qué. Solo sentí que una extraña y fría claridad se apoderaba de mí. Escribí una sola respuesta. Perfecto. Ustedes tampoco volverán a verme. Luego levanté la vista hacia Julián, que estaba sentado frente a mí, observándome con esa intensidad silenciosa suya. Él asintió una vez. Comienza. Antes de contarte lo que hice después y cómo convertí su Navidad perfecta en una pesadilla de la que no pueden despertar, deja un comentario y cuéntame desde dónde me escuchas y qué hora es para ti en este momento. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Dejé el teléfono sobre la cálida mesa de centro, con el mensaje aún brillando en la pantalla. Julián se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos fijos en los míos. No ofreció frases vacías, ni me dijo que la familia lo es todo. No me dijo que fuera la persona más madura. Solo dijo 2 palabras, con voz baja. 3 días antes de Navidad, estaba sentada en mi pequeño y frío departamento, envuelta en una manta, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de grupo de mi madre, Sara. Lo tomé esperando un recordatorio sobre qué platillo llevar a la cena de gala familiar. En cambio, el mensaje fue frío, directo y tajante. Hemos llegado a un acuerdo. Es mejor que no vengas a la gala este año. Nicolás se siente incómodo con tu actitud. Segundos después, apareció una notificación. Mi hermana Mara le había dado me gusta al mensaje. Me quedé mirando la pantalla, esperando que el dolor me golpeara, esperando que las lágrimas me ardieran en los ojos. Pero no llegaron. No lloré. No pregunté por qué. Solo sentí que una extraña y fría claridad se apoderaba de mí. Escribí una sola respuesta. Perfecto. Ustedes tampoco volverán a verme. Luego levanté la vista hacia Julián, que estaba sentado frente a mí, observándome con esa intensidad silenciosa suya. Él asintió una vez. Comienza. Antes de contarte lo que hice después y cómo convertí su Navidad perfecta en una pesadilla de la que no pueden despertar, deja un comentario y cuéntame desde dónde me escuchas y qué hora es para ti en este momento. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Dejé el teléfono sobre la cálida mesa de centro, con el mensaje aún brillando en la pantalla. Julián se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos fijos en los míos. No ofreció frases vacías, ni me dijo que la familia lo es todo. No me dijo que fuera la persona más madura. Solo dijo 2 palabras, con voz baja y firme. «Es hora». Lo miré, realmente lo miré. Para mi familia, Julián era solo el tipo callado que conducía un sedán viejo, y que nunca tenía mucho que decir en las cenas. Ellos veían a un don nadie. Yo veía al hombre que me había sostenido mientras temblaba por las pesadillas sobre Nicolás. Veía al hombre que, silenciosa y metódicamente, me había ayudado a construir una fortaleza alrededor de mi vida mientras ellos se ocupaban de intentar derribarla. Me puse de pie y la manta se resbaló. Caminé hacia el armario y saqué la funda de ropa que había escondido en el fondo hacía 3 meses. No busqué la maleta de viaje, no estaba empacando para irme de la ciudad, me estaba vistiendo para la guerra. Saqué el vestido, era elegante, profesional, de un verde esmeralda profundo que me hacía parecer la dueña del lugar, no como si estuviera pidiendo perdón por estar allí. Julián fue a la habitación y salió con un traje que parecía engañosamente sencillo, pero yo sabía que no era así. Estaba perfectamente confeccionado a la medida, de una tela oscura y costosa. Se puso sus anteojos, los que solo usaba cuando estaba negociando un contrato, y de repente el novio callado había desaparecido. En su lugar había alguien peligroso,
No dijimos ni una palabra mientras nos preparábamos. El silencio no era pesado, era concentrado. Era el silencio de los soldados revisando sus armas antes de una batalla. Mientras conducíamos hacia la hacienda de los Henderson, con las luces de la Ciudad de México, pasando borrosas a nuestro lado, mi mente divagó. Pensé en el porqué. ¿Por qué habían elegido a Nicolás? ¿Por qué mis padres habían mirado al hombre que dejaba moretones en mis brazos y habían visto a un hijo, mientras que al mirarme a mí veían un problema? Recordé la noche que llegué a casa con un ojo morado, tambaleándome en la cocina, suplicando ayuda. Mi madre me había mirado no con horror, sino con fastidio. Me dijo que yo debía haberlo provocado. Me dijo que Nicolás estaba bajo mucho estrés como director general, que yo necesitara ser más comprensiva. En aquel entonces pensé que estaban ciegos. Pensé que si tan solo lo explicaba mejor, si tan solo les mostraba el dolor, despertarían. Pero mientras observaba el camino familiar que serpenteaba hacia la mansión, finalmente me permití ver la verdad. No estaban ciegos, estaban comprados. Aceptar que Nicolás era un monstruo significaría aceptar que habían vendido a su hija por seguridad. Significaría enfrentar el hecho de que su vida cómoda, su estatus y su libertad se pagaban con mi dolor. La mente humana es una maestra de la supervivencia. Cuando se enfrenta a una verdad demasiado fea de soportar, reescribe la realidad. Mis padres no querían ser monstruos, así que me convirtieron a mí en la villana. En su versión de la historia, Laura es el problema y Nicolás es el proveedor. Era más fácil sacrificar mi cordura que su estilo de vida. Y darme cuenta de eso ya no me ponía triste, me ponía furiosa. Hacía que mi sangre corriera caliente y rápida. 3 días antes de Navidad, estaba sentada en mi pequeño y frío departamento, envuelta en una manta, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un mensaje de grupo de mi madre, Sara. Lo tomé esperando un recordatorio sobre qué platillo llevar a la cena de gala familiar. En cambio, el mensaje fue frío, directo y tajante. Hemos llegado a un acuerdo. Es mejor que no vengas a la gala este año. Nicolás se siente incómodo con tu actitud. Segundos después, apareció una notificación. Mi hermana Mara le había dado me gusta al mensaje. Me quedé mirando la pantalla, esperando que el dolor me golpeara, esperando que las lágrimas me ardieran en los ojos. Pero no llegaron. No lloré. No pregunté por qué. Solo sentí que una extraña y fría claridad se apoderaba de mí. Escribí una sola respuesta. Perfecto. Ustedes tampoco volverán a verme. Luego levanté la vista hacia Julián, que estaba sentado frente a mí, observándome con esa intensidad silenciosa suya. Él asintió una vez. Comienza. Antes de contarte lo que hice después y cómo convertí su Navidad perfecta en una pesadilla de la que no pueden despertar, deja un comentario y cuéntame desde dónde me escuchas y qué hora es para ti en este momento. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Dejé el teléfono sobre la cálida mesa de centro, con el mensaje aún brillando en la pantalla. Julián se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los ojos fijos en los míos. No ofreció frases vacías, ni me dijo que la familia lo es todo. No me dijo que fuera la persona más madura. Solo dijo 2 palabras, con voz baja y firme. «Es hora». Lo miré, realmente lo miré. Para mi familia, Julián era solo el tipo callado que conducía un sedán viejo, y que nunca tenía mucho que decir en las cenas. Ellos veían a un don nadie. Yo veía al hombre que me había sostenido mientras temblaba por las pesadillas sobre Nicolás. Veía al hombre que, silenciosa y metódicamente, me había ayudado a construir una fortaleza alrededor de mi vida, mientras ellos se ocupaban de intentar derribarla. Me puse de pie y la manta se resbaló. Caminé hacia el armario y saqué la funda de ropa que había escondido en el fondo hacía 3 meses. No busqué la maleta de viaje, no estaba empacando para irme de la ciudad, me estaba vistiendo para la guerra. Saqué el vestido, era elegante, profesional, de un verde esmeralda profundo que me hacía parecer la dueña del lugar, no como si estuviera pidiendo perdón por estar allí. Julián fue a la habitación y salió con un traje que parecía engañosamente sencillo, pero yo sabía que no era así. Estaba perfectamente confeccionado a la medida, de una tela oscura y costosa. Se puso sus anteojos, los que solo usaba cuando estaba negociando un contrato, y de repente el novio callado había desaparecido.
En su lugar, había alguien peligroso. No dijimos ni una palabra, mientras nos preparábamos. El silencio no era pesado, era concentrado. Era el silencio de los soldados revisando sus armas antes de una batalla. Mientras conducíamos hacia la hacienda de los Henderson, con las luces de la Ciudad de México, pasando borrosas a nuestro lado, mi mente divagó. Pensé en el porqué. ¿Por qué habían elegido a Nicolás? ¿Por qué mis padres habían mirado al hombre que dejaba moretones en mis brazos y habían visto a un hijo, mientras que al mirarme a mí veían un problema? Recordé la noche que llegué a casa con un ojo morado, tambaleándome en la cocina, suplicando ayuda. Mi madre me había mirado no con horror, sino con fastidio. Me dijo que yo debía haberlo provocado. Me dijo que Nicolás estaba bajo mucho estrés como director general, que yo necesitara ser más comprensiva. En aquel entonces pensé que estaban ciegos. Pensé que si tan solo lo explicaba mejor, si tan solo les mostraba el dolor, despertarían. Pero mientras observaba el camino familiar que serpenteaba hacia la mansión, finalmente me permití ver la verdad. No estaban ciegos, estaban comprados. Aceptar que Nicolás era un monstruo significaría aceptar que habían vendido a su hija por seguridad. Significaría enfrentar el hecho de que su vida cómoda, su estatus y su libertad se pagaban con mi dolor. La mente humana es una maestra de la supervivencia. Cuando se enfrenta a una verdad demasiado fea de soportar, reescribe la realidad. Mis padres no querían ser monstruos, así que me convirtieron a mí en la villana. En su versión de la historia, Laura es el problema y Nicolás es el proveedor. Era más fácil sacrificar mi cordura que su estilo de vida. Y darme cuenta de eso ya no me ponía triste, me ponía furiosa. Hacía que mi sangre corriera caliente y rápida. Miré a Julián, con su mano apoyada en la palanca de velocidades, firme y tranquilo. No íbamos a mendigar un asiento en su mesa esta noche. Íbamos a embargarla. Nos detuvimos ante las puertas de hierro de la propiedad de los Henderson, con la grava crujiendo bajo las llantas del modesto sedán de Julián. Para cualquier otro, este lugar parecía un sueño. La enorme mansión de estilo colonial estaba bañada en una cálida luz dorada, con coronas elegantes en cada ventana y un árbol de Navidad que se alzaba 2 pisos de altura en el vestíbulo. La entrada era un desfile de camionetas de lujo y autos deportivos alemanes, un testimonio del supuesto éxito de la familia. Pero al mirar las impecables columnas blancas, no vi un hogar. Vi una empresa fachada. Vi un monumento construido sobre la evasión de impuestos y préstamos de dudosa procedencia. Una hermosa fachada que ocultaba una estructura podrida que estaba a punto de colapsar. Subimos los escalones, con el aire frío de la noche mordiéndome las mejillas. Podía oír el murmullo de la conversación y el suave tintineo del cristal desde el interior. No toqué. Abrí la puerta y entré al calor del lugar. La conversación murió instantáneamente. Fue como si alguien hubiera cortado la energía. El cuarteto de cuerdas en la esquina se detuvo en medio de un compás. 50 cabezas se giraron. Primos, socios de negocios, vecinos, personas que habían pasado años escuchando historias sobre lo inestable y difícil que era yo, me miraron como si fuera un fantasma. Mi madre, Sara, fue la primera en moverse. No corrió a abrazarme. Caminó hacia nosotros, con sus tacones haciendo un ruido agresivo sobre el piso de mármol. Su rostro era una máscara de furia aterrorizada. Me agarró del brazo, con las uñas clavándose en mi piel a través de la manga, y siseó en una voz lo suficientemente baja como para no molestar a los benefactores, pero lo suficientemente fuerte como para herir. ¿Qué haces aquí? Te dijimos que te mantuvieras alejada. ¿Y por qué trajiste a este? Lanzó una mirada de puro y absoluto desdén a Julián. Para ella, con su traje convencional y su actitud callada, él no era nada. Era una mancha en su tapiz perfecto. Lo miró como si fuera parte del personal, como si debiera haber usado la entrada de servicio. Antes de que pudiera responder, la multitud se abrió. Nicolás emergió. Se veía impecable, hay que reconocerlo. Llevaba un smoking que costaba más que mi primer auto, y sostenía un vaso de whisky color ámbar en una mano. Caminaba con esa gracia fácil y depredadora de un hombre al que nunca le han dicho que no. No parecía enojado, parecía divertido. Caminó directo hacia nosotros, ignorándome por completo, y se detuvo frente a Julián. «Tú debes ser el chofer», dijo Nicolás,
con la voz lo suficientemente alta para que todo el salón escuchara. Metió la mano en su bolsillo, sacó un billete de 100 pesos arrugado y lo metió en el bolsillo del pecho de Julián. ¿Por qué no eres un buen muchacho y mueves tu auto a la parte de atrás? Estás tapando la vista de los Porsche. Mi padre, Gregorio, caminó detrás de él y soltó una carcajada. Le dio una palmada en el hombro a Nicolás, mirándolo con un orgullo que nunca me había mostrado a mí. Bien dicho, hijo, dijo Gregorio. El buen servicio es tan difícil de encontrar hoy en día. El salón vibró con una risa educada y cruel. Mi hermana Mara sonreía burlona detrás de su copa de champaña. Sentí el calor subir por mi pecho, el viejo instinto de encogerme, de pedir perdón, de huir. Pero luego miré a Julián. Él no se inmutó. No se enojó. Miró el billete de 100 pesos. Luego miró a Nicolás y le dio una pequeña y cortés sonrisa. Era la sonrisa de un lobo observando a una oveja, explicar por qué no debería ser comida. Guardaré esto con cuidado, dijo Julián suavemente. Mi madre nos condujo hacia una mesa en una esquina, lejos del centro del salón, tratándonos como una mancha vergonzosa que no podía limpiar. Pensó que nos estaba poniendo en nuestro lugar. No se dio cuenta de que se estaba encerrando en una jaula, con las únicas personas que tenían la llave. Pensaban que eran la realeza presidiendo su corte. No sabían que ya eran súbditos en un reino que había sido conquistado ayer por la mañana. Se sirvió la cena. Meseros con guantes blancos se movían como fantasmas, colocando platos de filete miñón frente a personas que habían vendido sus almas para pagarlo. Yo no comí. Observé. Vi a mi padre, Gregorio, ponerse de pie y golpear una cuchara de plata contra su copa de cristal. El sonido agudo cortó el murmullo del salón. La conversación murió. Miró a su alrededor, como un rey examinando un reino que ya se estaba quemando. Solo que él aún no podía oler el humo. Levantó su copa hacia Nicolás, hacia el hombre del momento. —¡Por Nicolás! —tronó Gregorio, con la voz cargada de un orgullo no merecido. El hijo que nunca tuve. Hizo una pausa para esperar la risa educada que siguió. Fue obediente y hueca. Luego sus ojos me encontraron en la esquina del fondo. No tenían amor, tenían un desafío. —Ya saben —continuó, bajando la voz a un susurro teatral—, en esta vida, algunos hijos nos agotan, toman y toman hasta que no queda nada, y otros nos sostienen, dan la cara, nos salvan. Somos bendecidos, verdaderamente bendecidos, de tener a Nicolás al mando de este barco. El aplauso fue estruendoso. Nicolás no se veía humilde. Parecía un gato que acababa de tragarse a un canario y estaba esperando el postre. Se reclinó, con un brazo apoyado en el respaldo de su silla, disfrutándolo. Le sonrió a mi padre, una sonrisa conspiradora que decía: «Somos los dueños de este mundo». Pensó que había ganado. Pensó que esta adoración pública era el último clavo en mi ataúd. Pensó que yo me encogería, avergonzada por la comparación, aplastada por el peso de su desaprobación, pero no me estaba encogiendo, estaba calculando. Recordé cada vez que mi padre nos había comparado. ¿Por qué no puedes ser más como Nicolás? Nicolás sabe cómo tratar a la gente. Nicolás es un líder. Habían adorado la mano que me golpeaba porque también los alimentaba. Habían canjeado mi seguridad por su silencio. Me rompieron entonces, arrebatándome la voz pieza por pieza. Pero esta noche la encontré de nuevo, y era más afilada que el acero. Me puse de pie. Mi silla raspó ruidosamente contra el piso de mármol. El sonido cortó el aplauso como un disparo. Las cabezas se giraron, los ojos de mi madre se abrieron en advertencia, su boca formando un silencioso «siéntate». No me senté. Proyecté mi voz hasta el fondo del salón. ¿Es el Salvador porque pagó tus deudas, papá?, pregunté. Mi tono era informal, mortalmente tranquilo. ¿O es el Salvador porque sabe lo del fraude fiscal? El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Era el sonido de 100 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. El rostro de mi padre pasó de ruborizado a pálido en un instante. La copa de vino en su mano tembló, enviando una onda de líquido rojo peligrosamente cerca del borde. Entonces comenzó la manipulación. Fue casi impresionante lo rápido que cambiaron de táctica. Era un reflejo, un mecanismo de defensa perfeccionado durante décadas.
Mi madre se puso de pie, tirando su servilleta al suelo. «Está inestable», gritó Sara, con la voz aguda por el pánico. Se giró hacia los invitados, agitando las manos, suplicándoles que me ignoraran. «Por esto no la invitamos. Está teniendo una crisis. Se está imaginando cosas». Mi hermana Mara intervino, burlándose desde el otro lado del salón. «Dios, Laura, te estás dejando en ridículo. Siéntate o lárgate. Lo estás arruinando todo». Eran buenos en esto. Durante años me habían hecho cuestionar mi propia realidad. Me habían hecho pensar que los moretones eran mi culpa, que los insultos eran bromas, que el descuido era amor. Pero ya no les creía su versión de la realidad. Yo tenía las pruebas. Nicolás se puso de pie. Ya no parecía divertido. La máscara del hijo benevolente se resbaló, revelando al depredador debajo. Caminó hacia nuestra mesa, con movimientos lentos y deliberados. Estaba tratando de intimidarme. Estaba tratando de hacerme sentir pequeña. «Estás haciendo un espectáculo, Laura», dijo Nicolás, con voz baja y peligrosa. Se detuvo a unos pasos, cerniéndose sobre mí, bloqueando la luz. «Tal vez necesites otra lección de respeto. Tal vez necesites que se te recuerde tu lugar». Levantó una mano. Fue sutil, solo un leve movimiento en su hombro. Pero yo sabía lo que significaba. Conocía el peso de esa mano, conocía el dolor que prometía. Pero olvidó una cosa. Yo ya no estaba sola en la oscuridad. Nicolás chasqueó los dedos. Un sonido agudo y autoritario que resonó en el silencio. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos en trajes mal ajustados, que habían estado merodeando por la entrada, dieron un paso al frente. «Sáquenlos», ordenó Nicolás, sin siquiera mirarlos, con los ojos fijos en mí con esa mirada fría y muerta. «Y si se resiste, arrástrenla». Ese fue el momento en que el ambiente en el salón cambió. No fui yo quien se movió, fue Julián. No se lanzó sobre nadie, no gritó. Simplemente se interpuso entre Nicolás y yo. Fue un movimiento fluido y practicado, como una puerta cerrándose de golpe ante una corriente de aire. Metió la mano en el bolsillo de su saco, el mismo bolsillo donde Nicolás había metido el billete de 100 pesos, y sacó un par de anteojos de armazón delgado. Se los puso. Fue un gesto pequeño, pero la transformación fue absoluta. El chofer callado y sumiso se desvaneció. En su lugar estaba un hombre que parecía que podía comprar y vender a todos en este salón antes del desayuno. El guardia de seguridad intentó agarrarme del brazo. Julián ni siquiera lo miró. Solo levantó una mano, con la palma hacia afuera, sin girar la cabeza. «Tócala», dijo Julián, con la voz bajando una octava, suave y pesada como el plomo. «Y estarás enfrentando cargos por agresión antes de que se cobre tu próxima quincena. Suponiendo, por supuesto, que los cheques no reboten». El guardia se congeló. Nicolás parpadeó, su mueca flaqueando por una fracción de segundo. «¿Quién te crees que eres?», escupió Nicolás. «Eres el servicio. Conoce tu lugar». «¿Mi lugar?». Julián sonrió. No fue una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón en un estanque lleno de peces de colores. Abrió el maletín de cuero que había pasado desapercibido. «No soy su chofer», dijo Julián, con una pronunciación